Nación de Israel. Y juntamente con la elección de Israel, nos involucra a cada uno de nosotros como el haber sido elegidos por el Señor, que es una de las bendiciones más grandes que podemos tener. Ser elegidos por Él. No me elegisteis vosotros a mí, pero yo os he elegido. Yo os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido elegidos, y dice el verso 20 de Romanos capítulo 9 de esta manera. Mas antes, oh hombre, esta palabra oh hombre no se refiere al género masculino, se refiere al antropos, al ser humano. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso o vasija de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con las vasijas de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cuántos de aquí son vasijas de misericordia? Dios ha derramado su misericordia en sus vasos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Señor ha ubicado épocas diferentes aquí en este planeta, tiempos diferentes. Hoy el tiempo que estamos viviendo es un tiempo específico que nunca antes había existido. Dios escogió épocas diferentes, escogió personajes diferentes, oficios de algunos de los personajes escogidos aquí en la Biblia, oficios diferentes. Unos fueron poetas, otros fueron guerreros, algunos fueron boyeros. ¿Qué son boyeros? Que cuidaban bueyes, así es. Amós era boyero. Otros eran ¿qué? Reyes. Otros eran pescadores. Diferentes oficios, diferentes personajes, diferentes épocas, pero todos ellos fueron gente ordinaria, gente como tú y como yo. Y en todas las épocas, en todos los personajes que Él escogió con sus oficios, nosotros vemos una verdad contundente, una verdad que no cambia, un principio establecido que lo estamos leyendo en este pasaje y que simplemente es el siguiente, mis hermanos. Dice: Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. A veces parece que actuamos diferente. Parece que nosotros somos el alfarero y que Dios es el barro. Y que nosotros vamos a hacer las cosas como queremos que Dios las haga. Y mire, hermano, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y yo quiero analizar tres características que yo veo aquí en este pasaje de Romanos, principalmente de Romanos 9. Tres características que tiene Dios como alfarero. Dios es el alfarero, tú eres el barro, nosotros somos el barro, y Dios tiene tres características
por lo menos que yo veo en este pasaje, 3 características específicas que necesitamos analizar en esta mañana. Él como alfarero, nosotros nos analizaremos como el barro que somos. ¿Cuántos de aquí somos barro? Barro. Adán fue formado de barro, aunque las hermanas dicen, es que nosotros no somos barro, somos costillas. Somos esculpidas de la costilla. Y es verdad, ¿verdad? Es cierto, pero de todos modos esa costilla fue formada de un barro. Entonces todos nosotros, el antropos, el ser humano, somos barro. Él es el alfarero. Y hay 3 características de este alfarero. Número 1, 2 y 3. No, número 1, puedes escribir, estoy dando tiempo para que tú escribas. Número 1, el alfarero formador. El alfarero formador. Dios es un alfarero formador. Característica número 2, Dios es un alfarero buscador. Que busca, que escoge. Y número 3, Dios es un alfarero confiable. Confiable. 3 características de Dios como alfarero. Dios es un alfarero formador, repite en voz alta, formador. Número 2, Dios es un alfarero buscador. Número 3, Dios es un alfarero confiable. Repetimos para que se nos quede grabado. Número 1, Dios es un alfarero formador. Número 2, Dios es un alfarero buscador. Número 3, Dios es un alfarero confiable. Vamos a analizar la primera. Dios es un alfarero formador. Él es el que forma algo de ese barro. Nosotros somos el barro. Dios es el que forma la vasija. Dios forma el vaso. Y hay una escritura tremenda en el profeta Jeremías, en el capítulo 18, que si tú abres conmigo a esta escritura, Jeremías capítulo 18, versículo 1, vas a encontrarte con la señal del alfarero y el barro. Aquí está hablando acerca de Dios como alfarero, está hablando acerca de Israel y nosotros como barro. Él es el alfarero formador, tú eres el barro, Él está formando de ti una vasija. Di, una vasija. Dios forma de mí un vaso, una vasija. Una vasija de misericordia, porque Dios ha derramado su misericordia, pero Él es el que forma específicamente esa vasija como Él quiere. Dice capítulo 18, verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa, ¿de quién? Del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Dios tenía un mensaje para Jeremías en la casa del alfarero, porque Dios iba a usar un ejemplo, una ilustración práctica de lo que Él es y lo que somos nosotros a través de la vida del alfarero. Y descendí a casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Sobre cuál rueda? La rueda del alfarero. ¿Cuántos conocen una rueda del alfarero? Por lo menos las ruedas rústicas, ¿verdad? En algunas ferias colocan unas ruedas rústicas y ahí está el alfarero con un pedal y dale vuelta y vuelta y vuelta ahí al barro, ¿verdad? Coloca el barro y lo que está haciendo con el barro es de, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y bueno, si el barro tuviera pensamiento, y como es una ilustración, nosotros sí tenemos pensamiento. Y nosotros como barro sí pensamos. Y a veces altercamos con el alfarero. Dirá el vaso al alfarero, pues sí dice. El barro muchas veces dice, ¿por qué me haces así?
¿Por qué me formaste así? Alterca. ¿Por qué alterca el barro al alfarero, verdad? Claro que el barro, la materia, no tiene esa capacidad de altercar con el alfarero. Yo soy el alfarero, tú eres el barro y yo te coloco en la rueda y yo sé cuántas miles de vueltas te voy a dar. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Pero si tuviera pensamiento el barro, imagínate lo que le diría al alfarero. Bueno, ya pues no, ya tanta vuelta, estás dándome vuelta y vuelta y vuelta y amasada, ¿verdad? Y estás con tus dedos, a veces me asfixian, ¿verdad? Y estás formando algo que yo no entiendo. Dios es así, tú eres el barro, Él es el alfarero. Y dice el versículo siguiente: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija de barro que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en su mano. Algún descuido, se rompió la vasija, algún descuido hubo. El barro se rompió, se echó a perder. Qué triste. Pero ¿sabes? Si nosotros, tal vez si yo hubiera sido este alfarero, hubiera cogido este pedazo de barro que se echó a perder, este vaso que se echó a perder, y lo desecho y pongo otro barro. Pero no así con este alfarero. Dice así: y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Este alfarero no desechó ese vaso tuvo un fracaso, ese vaso se echó a perder, ese vaso se rompió, se quebró, así dice, ¿verdad? Así se dice, se quebró, se echó a perder en su mano, pero el Señor no desechó ese barro. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, lo volvió a poner en la rueda con toda seguridad, lo volvió a amasar y volvió a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para hacer algo mejor todavía de lo que estaba planeado hacer para ese barro. Me estoy explicando. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién es esa casa de Israel? Eres tú. Así como ese alfarero hizo con el barro, así sois vosotros en mi mano, dice el Señor, oh casa de Israel. ¿Que acaso el Señor no es el formador? Él es el que está formando ese barro. Y ahí estamos en las manos del Señor. Y estamos en su rueda. Vuelta y vuelta y vuelta. Y con sus dedos Él nos va a formar. Él es el que nos forma. Él es el que te está dando la forma. No eres tú el que se está formando, es Él el que te está formando. Nosotros no nos formamos a nosotros mismos, pero Él nos está formando a nosotros. Así que conviene que seamos la vasija que Él quiere que tú seas. ¿Me explico? Conviene que seamos la vasija específica que Dios quiere que seamos de cada uno de nosotros. ¿Sabes que cada vasija es específica? Es diferente una a la otra. Pero el problema muchas veces es que queremos ser una vasija completamente diferente a la que Él está formando. Él es el que está formando esta vasija, pero nosotros queremos que nos forme en la manera que queremos nosotros. Y ponle más barro aquí, y muévele más acá, y atórale por aquí, ¿verdad? Y mete tus dedos por acá. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces
En lo particular, a mí no me hubiera gustado ser una vasija llamada Billy Graham, por ejemplo. O la vasija llamada Morris Cerullo, o la vasija llamada Paul Yonggi Cho, o tal vez alguna vasija que consideramos que tiene un ministerio que para el mundo es un ministerio reconocido o de éxito. Pero sabes una cosa, cada vez el Señor me dice, yo estoy haciendo la vasija Ornelas. No estoy haciendo la vasija Billy Graham en ti. No estoy haciendo la vasija del pastor vecino. No estoy haciendo otra vasija. Yo estoy haciendo la vasija Ornelas. ¿O cuántas veces quieren los demás que tú seas como determinada vasija es? Ay, si mi marido fuera como determinada vasija. O el marido que siempre te está comparando con su mamá. Ay, si mi vasija tuviera las medidas de 30, 60, 90. Para que se vistiera de aguacate, ¿verdad? 30, 60, 90. O te están comparando con otros hermanos en el Señor Jesucristo que tú no eres. Que tú no eres. Oh, si ese pastor fuera como aquel. Ah, eso sí, ese sí. Tú eres la vasija que necesitas ser. No eres otra vasija, eres exactamente la vasija que Dios está formando. No hay otra vasija en el mundo semejante a la vasija que Dios está formando en ti. Gracias a Dios. Pero tú le eres necesario como barro. Solamente que tú tienes que cuidar, ser el barro que Dios quiere que tú seas. Tú no tienes que preocuparte de el determinado vaso o vasija que tú quieras ser. Tú debes de cuidarte, ser el barro que necesitas ser para Dios. Y te voy a mencionar lo que dice la Escritura acerca de qué tipo de barro necesitamos ser. Y vamos a ver si somos ese tipo de barro. Porque si somos ese tipo de barro, bueno, el Señor no tendrá tantos problemas con nosotros y no serán necesarias más vueltas de las necesarias que Dios tiene que dar si somos ese tipo de barro. Dios necesita, número uno, un barro dispuesto, un barro obediente. Amén. Un barro que esté dispuesto, un barro obediente. Saúl fue un hombre ungidísimo por Dios. Saúl, cuando fue ungido, fue mudado en otra persona, en otro hombre. Pero sin embargo, el ministerio de Saúl no duró mucho. ¿Sabes por qué? Porque Saúl no era un barro dispuesto y obediente. A Saúl le gustaba ser la vasija que Dios quería que él fuera. Pero Dios quería que fuera un barro dispuesto y obediente. Y en una ocasión le dijo, ve contra los amalecitas, acaba todos los amalecitas, acaba todo lo que tienen los amalecitas. Pero Saúl no obedeció totalmente. Él perdonó al rey Agag y perdonó lo mejor de las ovejas. Y cuando llega el profeta Samuel y le dice a Saúl, pero ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Y entonces él se excusa y dice, bueno, es que perdoné lo mejor de las ovejas para ofrecerle sacrificios al Señor. ¿Tú crees que el Señor está tan interesado en lo que tú hagas para Él? Dios está más interesado en que tú estés dispuesto y obediente en lo que podamos hacer para Él. ¿Y sabes lo que le dijo
el profeta, y Dios mismo a través del profeta le decía a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en sacrificios y holocaustos como en el que se haga su voluntad? El obedecer es mejor que los sacrificios. El ser dispuesto para Dios, el ser obediente es mejor que todo lo que tú y yo podamos hacer para Dios. Dios quiere que seas más de lo que tú hagas. Si tú eres, entonces Dios va a hacer a través de ti. Pero a Él no le interesa que tú hagas su obra por Él. Él quiere que tú seas un barro dispuesto, un barro obediente, un barro que oiga la palabra de Dios y la obedezca y se humille y se quebrante y se coloque ahí en sus manos. Señor, aquí estoy, ponme en la rueda tuya, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Se ocupa un barro obediente y dispuesto. También se ocupa, número 2, un barro que sea autonegable. ¿Qué quiere decir autonegable? No es ninguna marca de carros. Autonegable. Autonegable. ¿Qué es autonegable? Que se niegue a sí mismo, que esté dispuesto a negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere ser el barro en las manos del alfarero, aquel que quiera ser, tiene que ser autonegable, como dice Mateo capítulo 10, verso 39. Mateo 10, verso 39. Voy a darles oportunidad de abrir su Biblia, ya que durante toda la semana no la abrí. No, a lo mejor me equivoqué. Pero para los que no me equivoqué, Mateo 10, 39. ¿Lo tiene? ¿Cuántos no abrieron su Biblia toda la semana? Ya está ahorita. Bueno, gracias por la sinceridad. Mateo 10, 39. El que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabes que esta escritura es muy profunda? Pero muchas veces carece de significado para nosotros. Cuando no estamos viviendo una circunstancia especial en la cual Dios nos coloca, no solamente una vez, muchas veces, en las cuales tú necesitas dar tu vida, poner tus deseos, poner tus opciones delante de las manos del Señor y perderlas para poder encontrar la verdadera vida del Señor. Me explico. Mateo 16, repite el Señor este principio. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, haga lo que le dé la gana, compórtese como quiera, siga en el mundial todos los días. ¿Qué dice? No. Si alguno quiere venir en pos de mí, barro autonegable. Oye, esto sí que cuesta. Niéguese a sí mismo y tome, ¿qué? Su cruz y sígame. Algunos toman su cruz, pero otra cruz. Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabes que se necesita ser un barro autonegable? Que se niegue a sí mismo.
Porque muchas veces, de verdad, muchas veces en nuestras propias vidas no sabemos ni qué onda está haciendo el Señor con nosotros. Bueno, voy a expresarme bien. Muchas veces no sabemos ni qué vasija el Señor está haciendo con nosotros. Ahora sí, entendimos. No sabemos qué es lo que Dios está formando. ¿Para qué Dios me está atravesando por aquí? No sabemos. Muchas veces yo me he encontrado en esta situación. No sé lo que está pasando conmigo. No sé lo que Dios está permitiendo. No sé por qué Dios está permitiendo lo que esté permitiendo. Y sin embargo ahí estoy en la rueda del alfarero y solamente siento que ya estoy todo mareado. Como mi niña que veníamos de Melá, que venía toda mareada. Y como ella ha aprendido cristiañol muy bien, ¿sabes que ella se sentía tan mal así? Estaba vomitando y se sentía muy mareada. Entonces volteaba con nosotros y volteaba con su mamá y decía, mami, tengo luchas, tengo muchas luchas. Ay, qué linda. Ay, ¿a poco no es el mismo lenguaje que usas tú y que uso yo? Pero sí toda la semana. Ay, ¿y cómo estás, hermano? En luchas, aquí en la batalla. No sé qué onda, pero no sé lo que está pasando. Sí, muchas veces nos encontramos ahí. No sé lo que está ocurriendo, no sé lo que está pasando. Y sabes, lo mismo, siempre el Señor me dice, lo que yo hago, ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Bueno, tal vez esté haciendo un asa de la vasija que yo no sepa. Tal vez esté haciendo una forma en la vasija que yo no conozca. Tal vez esté haciendo un carácter en la vasija. Está moldeando la vasija. Pero ¿y qué? Altercará el barro con el alfarero diciendo, ¿por qué me estás haciendo así? Somos el barro y debemos ser un barro dispuesto, un barro autonegable, un barro confiado. Confiado. Esta es una característica que Dios requiere, ser un barro confiado. ¿Tú sabes lo que quiere decir confiado? Sí, ¿qué es confiado? No sé. No tengo mis llaves, las llaves de mi carro. A alguien se las facilité. ¿Sabes por qué? Porque me confié. Por confiado. Presté las llaves de los salones. ¿Sabes por qué? Porque confío a quien se las estoy prestando. ¿Y sabes que Dios quiere que tú tengas esta actitud con Dios? Él es el alfarero. Él sabe bien lo que está haciendo. Él sabe bien por qué lo está haciendo y cuánto va a durar. Él lo sabe. Y aunque tú no lo entiendas, aunque no sepas, aunque andes en luchas como Victoria, de todos modos, tienes que confiar en la habilidad de Él como